Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los tiernos pasos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre Muy buenas tardes, queridos televidentes. Una bienvenida a todos ustedes y les recuerdo que hoy es domingo, el primer día de la semana, el falso día de descanso, el séptimo día, el día de culto pagano al dios Sol, la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y fue ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Por lo tanto, no fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo los que cambiaron el día de culto, de adoración que ellos establecieron en la eternidad, pasándolo al domingo. Dios lo estableció desde la eternidad y hasta la eternidad. El sábado es el día en que en el universo de Dios está sincronizado perfectamente, no que en un mundo de Dios guardan el sábado en un día, no que en el otro mundo de Dios lo guardan en otro día o en otro calendario y que en esta tierra es en el otro tiempo, en otro tiempo. No, queridos amigos, la Escritura nos dice que el sábado es el día en que se adora a Dios en el universo de Dios. Los ángeles en el día sábado se ponen en armonía con todo el universo. El sábado es el verdadero día del Señor, el domingo es el falso día de descanso. Mire todas las palabras que dice el mandamiento del sábado. En el capítulo 20 de Éxodo, versículo 8 al 11, Éxodo 28 al 11, oiga todas las palabras que dice el cuarto mandamiento de la santa y
eterna ley de Dios. Dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. En 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el día séptimo. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Miren esto tan interesante. Nos dice primero que el Señor reposó en el séptimo día. En segundo lugar nos dice que bendijo el día sábado. No nos dice que bendijo al que guardara el sábado. Nos dice es que bendijo el día sábado. Y nos dice que santificó no al que guardara el sábado, sino que santificó el día sábado, porque la palabra santificar viene de la palabra santo, que quiere decir sencillamente apartado para el servicio exclusivo y la obediencia a Dios. Eso quiere decir la palabra santo. No es como le ha enseñado a la gente que santo el que no quiebra un plato, que no mata una mosca, o que santo es el que canoniza y fabrica el Papa ya en su palacio del Vaticano. No, queridos amigos, esos son los santos que él fabrica, la gente y los sirvientes que a él le sirven. Nunca van a canonizar ni a un filántropo, ni van a canonizar a una persona de cualquier religión que verdaderamente muestre servicio, pureza y dedicación a las cosas de Dios. Nunca el papado va a canonizar, nunca el papado va a declarar santo a uno de esos. El papado solo canoniza a los que le dan lustre, a los que le dan prosperidad, a los que le ayudan a aumentar su fama, a los que le ayudan a expandir y a extender sus límites. A esos es que él canoniza, a los mismos de allí. Pero el Señor nos dice aquí es que santo es el único que puede decir quién es santo, quién es digno y quién es indigno, es Dios. Ahí hay otra impostura. El papado es un farsante, el papado es un impostor, que como el Señor lo llama el anticristo, lo llama el anticristo, que quiere decir el que se pone en lugar de Cristo, a usurparle el lugar a Cristo, a ser un impostor en la posición de Cristo. Por eso el Señor lo llama el hombre de pecado o el hijo de perdición, porque todo lo de Dios lo toca y lo convierte en instrumento de pecado y de muerte. Aquí nos está diciendo el Señor es que Él bendijo el día y santificó el día. ¿Qué quiere decir eso? Cuando Él dice que bendice el día, es porque lo llena de todos los recursos espirituales y todas las cosas que tienen que ver con la bendición que es concedida a los seres humanos en el séptimo día. Es el día que con mayor poder la gloria del Espíritu Santo descansa sobre este planeta. Y cuando dice que lo apartó o lo santificó, quiere decir que le coloca un número dentro de los días de la semana, y nos dice que es el séptimo día, que no es el sexto ni el primero, ni tampoco es cualquier día como enseñan los protestantes o como enseñan los musulmanes que es el sexto. No, queridos amigos, el Señor dice es el séptimo día. Antes que existieran judíos, antes de que existieran protestantes, antes de que viniera el sistema romano papal, antes de que surgiera el hinduismo y el paganismo, antes de que surgiera el islamismo con todas sus creencias contradictorias de la Biblia y de la palabra de Dios, ya el Dios, el único Dios vivo y eterno había dicho que es el sábado, el único día al cual Dios le colocó, le puso nombre, y quiere decir reposo, descanso, cesación de trabajo. Eso quiere decir la palabra sábado. Así que el Señor nos dice que el sábado es el verdadero día del Señor y que el domingo es el falso día de descanso. Es la marca de la bestia.
el día que el diablo se inventó para convertirle en la adoración a Dios, y tiene sus instrumentos, así como los del sábado proclaman el sábado y orillan la gente a Jehová, así también el diablo se disfraza, queridos amigos, de ángel de luz, y también usa a los mismos religiosos con la misma Biblia para orillar la gente al culto y la adoración a Satanás, como ha hecho el papado como ha hecho Satanás con el papado, y como ha hecho también el papado y está haciendo con todas las iglesias que dicen protestantes. Se van detrás del sistema romano papal que impuso el domingo, se van unos para misa y los otros a brincar allá, a enrumbarse en el nombre de ¿quién? De Jesús. Alábale, hermano, a su nombre, gloria, un aplauso para Cristo, una histeria, Cristo es el Señor, pero están adorando es a Satanás. ¿En el nombre de qué? En el nombre de Dios. Son perseguidores de Cristo en el nombre de Dios. Eso es lo que nos dice la historia y eso es lo que nos dice la profecía, como lo hemos venido estudiando. Por eso, escrito está, es un programa para pensar, decidir y vivirlo. No tenemos ningún interés proselitista, político o comercial, ninguna afiliación religiosa o denominacional. No soy pastor de ninguna iglesia, no tengo ninguna iglesia. El Señor quiere que seamos libres en Jesús. Eso quería decir la palabra Lutero. La palabra Lutero, queridos amigos, la palabra Lutero, que fue el hombre que levantó el Señor para hacer tambalear la corona y hacer estremecer el reino del sistema romano papal allá en los años 1500. La palabra Lutero quiere decir el que es libre en Dios. Eso quiere decir Lutero. No se olviden, siempre que Dios levanta un profeta, Él le pone un nombre, que es la obra que Él va a llevar a cabo simbolizada en su nombre, así como ha hecho con todos sus profetas, así como ha hecho con Daniel, que quiere decir Jehová juzga o Jehová es el juez, o Jonás, que quiere decir paloma y que fue la paloma mensajera enviada a Nínive, o como Moisés, que quiere decir el rescatado de las aguas, pero que en realidad fue el libertador de las multitudes. Eso igual como Elena G. de White, que quiere decir Elena, luz o Biblia o la palabra de Dios, o Gold, que quiere decir oro, que es la fe, y White, que el blanco, esas tres cosas que hablábamos ayer, que necesita la humanidad, que necesitamos la fe en la palabra de Dios, el colirio para ver y discernir todas estas cosas terribles del engaño y de la mentira. Necesitamos el blanco, que es el vestido que dice el Señor que debemos de ponernos nosotros, y en esta hora que es la apropiada para lavar y planchar nuestro carácter, que es el vestido blanco que cada uno se va a poner. No es vestirme yo de blanco y andar de blanco pero con el corazón negro, no, querido, con la conciencia inmunda, no. El Señor nos dice que el vestido blanco y el vestirnos de blanco es la obediencia, es la justicia, es la obediencia a sus leyes. Eso quiere decir el blanco, y el colirio nos dice que es la palabra de Dios, y el oro es la fe probada en el fuego. Entonces, te ofrezco totalmente la historia profética. Todos nuestros materiales son totalmente gratis, sin ningún costo adicional. Aquí te envío la historia, el conflicto de los siglos, que contiene la historia profética desde el año 70 de nuestra era hasta el último día que vamos a estar en este planeta. Aquí está cómo surgió el papado, cómo fue que trajeron todo eso que hablábamos ayer, de esos nombres de cardenal, de arzobispo, de papa, de dónde eso del colegio cardenalicio, de dónde vinieron todas esas iglesias y todas esas torres y esos obeliscos, de dónde vino toda esa vestimenta, de dónde vino esa tiara, de dónde vino esa corona triple, de dónde vino todo eso que hablan del saumerio, de dónde vino eso de sacerdote, de dónde vino toda esa paganismo, de dónde lo trajo el sistema romano papal, los colores con que se viste, todo lo que tiene que ver con la misa, con la Santa Semana Santa, con la Cuaresma, todo eso es pagano. De dónde trajeron el bautismo de los niños, de dónde trajeron toda esa cosa, queridos amigos. Eso está aquí en la historia profética para que usted vea de dónde trajeron y en qué año y en qué
tiempo, hasta el último día que vamos a estar en esta tierra. Aquí está cómo, por qué y para qué el Señor levantó a los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Para qué? Para que desenmascarara el sistema romano papal, pero han fracasado. Es el papado el que ha tomado a los Estados Unidos y lo tiene prisionero y amordazado, en vez de ser los Estados Unidos los que deberían estar denunciando y desenmascarando al sistema romano papal que lo persiguió a sus padres pioneros, a sus padres peregrinos. Queridos amigos, esa historia te la envío totalmente gratis. Aquí está, y lo que estamos viviendo en esta hora, el caos y el terror ecológico, el caos ecológico, el terror que ha impuesto al mundo el clima. Aquí está, queridos amigos, todo eso. Aquí está toda la corrupción política, toda la corrupción de los senadores, toda la corrupción de los magistrados, de los abogados. Aquí está todo eso contado, queridos amigos. Aquí está cómo y son y usa el diablo las calamidades en cielo, tierra y mar para enredar, engañar, destruir y matar a miles y millones. Todo eso está aquí. ¿Cómo va a ser la venida de Cristo? ¿Cómo va a ser el fin de Satanás? ¿Cómo va el Señor a destruir al papado, al sistema romano papal? ¿Cómo va a ser el enfrentamiento entre Cristo y el Papa a su venida? Todo eso escrito está conforme a lo que nos dice la Biblia y te lo envío totalmente gratis, sin ningún costo adicional. Muy bien, venimos hablando de el papado, queridos amigos, que hablaría palabras ¿contra quién? Contra el Altísimo. Ayer hablábamos entonces ¿de dónde vino eso del sacerdocio? Si el sacerdocio quedó abolido, ¿de dónde se levantó el papado? Dice que con sacerdotes, dice que con obispos, con arzobispos, con cardenales, y dice que con sumo pontífice, y se estableció, y a todo eso le puso nombres cristianos, y a todo eso lo llamó con nombres de la Biblia, y usando la Biblia de la misma manera como usan la miel para atraer las moscas, pero ni nada de Biblia, ni nada de vivir lo que dice la Biblia, ni las leyes de la Biblia, ni las doctrinas de la Biblia, todo el engaño y toda la mentira del sistema romano papal. Queridos amigos, ¿de dónde trajo todas esas doctrinas paganas? Todas las doctrinas. No existe ni una, no hay una sola doctrina o dogma del sistema romano papal que resista el ácido de la verdad bíblica. No existe. Ninguna cosa de lo que enseña el papado es bíblico, todo es extra bíblico, todo es paganismo. No hay una sola doctrina del papado, del sistema romano papal, que soporte el ácido de la Biblia. Y ahí entonces ustedes van a entender por qué el sistema romano papal odia la Biblia. El Papa odia la Biblia. Ustedes van a ver que nunca un Papa le va a abrir la Biblia al pueblo, nunca le van a leer los textos de la Biblia, y si leen por ahí alguna cosita, ahí como para que la gente quede contenta y diga, ay, ese es el mensaje de Dios, pero nunca le van a abrir la Biblia a la gente para enseñarle lo que manda, lo que dice Dios, lo que es la voluntad de Dios. No tienen la autoridad de Dios. Los papas y sus cardenales y sus obispos y sus arzobispos están bloqueados por el Espíritu Santo para no enseñar la Biblia. Eso escrito está en el libro de Salmos, capítulo 50, versículo 16 al 18. Oiga lo que dice el Señor, porque el Señor no permite ni va a permitir que los papas, que sus obispos y sus cardenales y sus curas, que en realidad son la misma enfermedad, le digan a la gente, le hablen de Dios. Ellos no hablan sino de filosofía. Vaya usted a una misa y allá no se habla de Dios, no se habla de nada, sino de Marías, de rosarios, de repeticiones, de cosas en latín. No se habla sino de la lengua de misterio, no se habla sino de política, no se habla sino, queridos amigos, del mundo, de lo terrenal y de lo diabólico. No se habla absolutamente nada de Dios. Oiga lo que dice la Escritura. Abra la Biblia. Salmo 50, 16 al 18. Pero al malo, dijo Dios. ¿A quién? Al malo. Yo le pregunto a usted, ¿el Papa es malo? ¿El obispo es malo? ¿El cardenal es malo? Usted me va a decir, ay no, este es un hereje, este es uno de no sé cuántas, este es un hereje. Queridos amigos, la palabra malo en la Biblia significa
tiene muchos sinónimos. La palabra malo simboliza pecador y la palabra pecador quiere decir sencillamente transgresor de la ley, porque la Biblia nos dice, y escrito está en Primera de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 4, que pecado es transgresión de la ley. Y el Papa y sus jerarquías y todos sus obispos y toda su gente no solamente transgreden la ley de Dios, sino que la han pervertido, la han cambiado, la han adulterado, la han mutilado para acomodarla a sus intereses de codicia, de ambición y de poder. Así de simple y de sencillo. Por lo tanto, miren, en los días de Cristo, a Cristo, ¿cómo lo consideraban los fariseos y los príncipes y los sacerdotes de Israel? ¿Cómo consideraban a Cristo? ¿Bueno o malo? Lo consideraron malo. Cristo era malo, Cristo era un criminal, Cristo era el enemigo número 1 de Israel. Así consideraron a Cristo en Israel, cuando en realidad los malos eran ellos los que habían pervertido las leyes de Dios. Pero estos falsos pastores de Cristo hicieron ver al Cristo como ¿qué? Como el malo. El mundo allá en la cruz del Calvario no vio a Cristo como el redentor del mundo, no lo vio como el salvador de la humanidad, no lo vio como Dios encarnado, no lo vieron, queridos amigos, como la mayúscula majestad del cielo, no lo vieron como el Hijo de Dios, lo vieron fue como el principal criminal que había en Israel, y por eso lo pusieron en medio de las dos cruces, allá entre los dos ladrones. Por eso el principal lo ponían en el medio, en la mitad. Entonces vemos nosotros que el concepto de malo varía. Mire, ahora, ¿cómo considera la gente al Papa? Pues ustedes salen por millones y montañas de millones, salen a detrás y a oír ¿qué? Nada habla de Dios. Anda por el mundo besando muñecas y muñecas y dándole muñecas y hablándole a muñecas y contemplando muñecas y haciendo una cantidad de cosas, queridos amigos, que es paganismo, y dándole a la gente, y incitando a la gente y extendiendo y ampliando y expandiendo el paganismo, la idolatría, el culto a los muñecos y a las muñecas. Eso es por eso, oiga lo que dice el Señor aquí. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Qué tiene el Papa que hablar de la ley de Dios cuando la mutiló el segundo mandamiento que prohíbe adorar imágenes, adorar muñecos y muñecas? ¿Qué tiene él que decir del segundo mandamiento de la ley de Dios cuando él la pervirtió y cuando él la mutiló y cuando él la ha adulterado? ¿Qué tienes tú, le dice el Señor al Papa, que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? ¿Cuál pacto? Pues la ley de Dios, los 10 mandamientos. Escrito está en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 4, en el versículo, nos dice el Señor allí, en el versículo 13, dice: y él, Cristo, allá en el monte de Sinaí, os anunció su pacto, y el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. ¿Cuál es el pacto de Dios? Los 10 mandamientos. Y dice el Señor aquí: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto, mis mandamientos en tu boca para hablar qué de qué? Pues tú aborreces la corrección, como lo hizo en los tiempos de Martín Lutero, cuando rechazaron y despreciaron la corrección que Dios les envió para que dejaran toda la perversión, toda la inmoralidad sexual, toda la codicia y toda la ambición de poder. Queridos amigos, dice: tú aborreces la corrección. Ellos han aborrecido y aborrecen la corrección de la palabra de Dios, y echas a tus espaldas mis palabras. ¿Cómo es que los papas y toda esta gente echan la palabra de Dios a sus espaldas? Dios dijo sábado, el Papa dice: ¿cuál sábado? Yo digo domingo. Y así se echan las palabras de Dios a sus espaldas. El Señor dice: hay que enseñarle a los hombres, a los niños, desde su más tierna edad, a obedecer a Dios y enseñarles todas las cosas. Y al que crea voluntariamente y quiera entregarse a mí, a ese es que bautizarse. Hay que bautizar a los hombres, es cuando tengan uso de razón de saber qué van a creer y en quién van a creer. A esos es que hay que bautizar cuando pidan ser adheridos a la iglesia y al conocimiento de las cosas de Dios. El Papa dice:
¿Cuál bautizar a hombres y cuál bautizar a gente con uso de razón? Yo los bautizo a los niños, los bautizo a los niños sin uso de razón, sin saber cómo se llaman, sin entender el idioma, sin saber que su mamá es su mamá, sin entender quién es su papá y sin saber nada, y de esa manera pervierto la ley y hablo palabras contra el Altísimo. Se tiran a sus espaldas la palabra de Dios, dice, y echas a tus espaldas mis palabras. Y oigan esto que dice, si veías al ladrón, tú corrías con él, como ha hecho el sistema romano papal a través de su historia. Han sido encubridores de los ladrones, han sido cómplices de los ladrones, han sido ellos mismos criminales y robadores con los ladrones, y han corrido con los ladrones, dice el Señor, y con los adúlteros, con los fornicarios, dice el Señor, era tu parte. Todo ese escándalo desde siempre, desde siglos inmemoriales del sistema romano papal, de la violación, del aprovecharse de la viuda, del aprovecharse de la niña y de la joven y del joven allá en el confesionario, toda esa depravación, toda esa inmoralidad, dice el Señor aquí, que con los adúlteros, con los depravados, con los pervertidos, con los sodomitas, con los homosexuales y con los zoófilos y con todo lo que es esta depravación sexual, dice el Señor que eso es, con ellos es su parte. Esto lo dice la Biblia, esto es lo que escrito está, eso no lo digo yo, eso está en la historia, y la profecía es el cuento de la historia antes de que la historia o los acontecimientos ocurran. Escrito está en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 17, en el versículo 4, oiga lo que nos dice hablándonos de eso, de la inmoralidad sexual y el robo y todo eso. Dice el Señor aquí en Apocalipsis 17 que es la representación del sistema romano papal. Este Apocalipsis 17 es la representación de todo lo que es el sistema romano papal. Oiga lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Aquí tenía por aquí una hojilla. Nos dice el Señor lo que el sistema romano papal ha sido a través de la historia, a través de los tiempos en que el papado tenía toda la inmoralidad sexual y toda la corrupción y toda la perversión y todo lo que era el escándalo. Dice aquí que en Apocalipsis 17 el Señor nos dice que ahí nos está mostrando al papado que se disfraza con todo engaño de iniquidad, dice, por medio de una atracción superficial y un despliegue fastuoso. Ustedes ven la pompa que despliega el papado, todo es bonito, todo es atractivo, todo es oro, todo es luces, todo es fastuosidad, dice, para engañar a las naciones, prometiéndoles como Satanás a nuestros primeros padres todo bien a los que le reciben, a los que reciban su marca, y todo daño a los que se oponen a sus falacias. Y dice, el poder, hablando del sistema romano papal, el poder que tiene la más profunda corrupción interior. Oigan, si lo que ustedes ven por fuera es horrible, espantoso, ominioso, inmundo, ¿qué tal cuando el Señor dice que la corrupción interior es más profunda? Y dice que este poder que tiene la más profunda corrupción interior, si ustedes se quejan y si la gente maldice y si la gente reniega de la corrupción política, de la corrupción de los políticos, si la gente se le da coraje, si la gente siente rabia por la corrupción de los políticos, ¿qué tal que la gente tuviera una leve percepción de lo que es la más profunda corrupción que ostenta el sistema romano papal? Dice que este poder que tiene la más profunda corrupción interior hará lo que viene, hará el mayor despliegue y se vestirá con las más esmeradas señales de poder. No sabemos, queridos amigos, cómo va a ser eso, todo ese poder, todo ese despliegue de poder. Cuando la gente ve el Papa con toda esa triple tiara de oro, llena de piedras preciosas, con esos vestidos bordados en oro, con ese báculo aquí, con ese trono de oro, con todos esos candelabros de oro alrededor, con todo ese orden, con toda esa belleza, con ese órgano tronando por allá en el fondo para hechizar y para alucinar a la gente y para prácticamente drogarla con ese sonido. ¿Qué tal, queridos amigos, cuando venga con todo eso para engañar? La Biblia dice el Señor aquí, la Biblia dice claramente que esto cubre una maldad corrompida y engañadora, y en su frente un nombre escrito, un misterio,
Babilonia la Grande. ¿Cómo lo llama el Señor? Babilonia la Grande. ¿Por qué Babilonia? Porque en Babilonia fue donde nació todo el paganismo que el Papa le ha enseñado al mundo y con el cual lo tiene borracho. Dice que lo tiene aletargado, lo tiene embrutecido, lo tiene entontecido, lo tiene infatuado. Eso lo dice Jeremías capítulo 10. Vaya, léalo, queridos amigos. Dice que le llama Babilonia porque de Babilonia es de donde nació toda esta, allá fue donde el diablo sembró todo lo que es el paganismo y todo lo que el papado enseña, y allá viene lo de sumo pontífice y lo de cardenal, y allá viene todo lo de la Virgen y el culto a la mujer y a la hembra y al niño. Babilonia la Grande, la madre ¿de qué? De las rameras, dice el Señor, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Queridos amigos, si se tradujera verdaderamente la Biblia como en el sentir que del Espíritu la dio, en la palabra apropiada verdaderamente para impactar e impresionar la mente de la gente, no diría aquí ramera, sino que diría una palabra mucho más fuerte para que la gente verdaderamente sintiera lo que es el sistema romano papal. ¿Por qué lo llama ramera? Lo llama ramera el Señor a este poder sencillamente porque nos dice aquí en el capítulo 17, versículo 2 de Apocalipsis, dice que esta gran ramera ha fornicado con los reyes de la tierra, es decir, se ha vendido a todos los reyes de la tierra. No le pagan los reyes por fornicar con ella, no le pagan los reyes a ella, ella le paga a los reyes, tapándole sus pecados, su maldad, su iniquidad, sus crímenes. Entonces dice que ha fornicado con los reyes de la tierra, y dice, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de sus fornicaciones. Con el vino de su fornicación tiene al mundo ¿qué? Emborrachado. ¿Qué es el vino? El vino son todas las doctrinas del sistema romano papal. Ese es el vino. ¿Y cómo tiene a la humanidad, a la tierra, dice el Señor? Borracho. La gente, así le estén diciendo las palabras más preciosas, la gente no quiere entenderlo porque mi papito, mi abuelito, la tradición es esta y en eso vamos a seguir y vamos a comer y a matar del muerto, porque eso es lo que Dios enseña sin nunca haber abierto la Biblia ni conocer absolutamente nada de la palabra de Dios y permanecer en la más absoluta ignorancia de lo que escrito está. Pero dice el Señor que todo será desenmascarado y que todo será denunciado, y que la gente, quiéralo o no lo quiera, dice que la verdad será publicada, que la verdad será proclamada, que la verdad será declarada al mundo entero, y que los hombres tienen que oír la verdad aunque no la quieran escuchar, y que los hombres y el mundo va a oír la verdad aunque sea por el oprobio que se le imponga. Escrito está aquí, página 664, te la envío totalmente gratis para que lo lea. Anote la página 644. Los que ya la tienen, abra la página 644. Si no lo tiene, querido amigo, anote el número y cuando le llegue, solicítela, y cuando le llegue, entonces va a leer con su niño, con su esposa, con sus hijitos, va a leer lo que dice aquí, qué es lo que viene, queridos amigos. Dice, los pecados de Babilonia, es decir, de todas las iglesias católicas y cristianas serán denunciados. Dice, los resultados funestos y espantosos de la imposición de la observancia de la iglesia por la autoridad civil, como siempre ha hecho el papado, se impuso, fue por los civiles, por los políticos. Los políticos son los que han impuesto el sistema romano papal como la iglesia oficial de sus naciones, como hizo los reyes católicos que impusieron la Inquisición, y eran unos depravados. Isabel la católica y Fernando el católico, eso es, vaya a la historia y vea la clase, ¿quiénes eran? Pues al fin católicos, queridos amigos. Dice la escritura aquí, las invasiones del espiritismo, los progresos secretos pero rápidos del poder papal, todo será desenmascarado. Escrito está. El Señor dice que las aguas se le van a secar, que la gente se va a apartar, que la gente va a entender y va a ver dónde está la verdad, que la verdad está en la Biblia, en la palabra de Dios. Y nos dice aquí, dice, admirados, como muchos de nuestros televidentes que se admiran. A uno les da
Rabia, dice, me da rabia cuando yo hablo la Biblia, por lo que usted explica y por el material que me envía, me da rabia de ver lo estúpido, lo engañado, lo imbécil que yo he sido, dejándome arrastrar por todos esos engaños y por todas esas mentiras. Otros les da rabia defendiendo sus tradiciones, defendiendo sus costumbres, pero como les digo yo, no le dé rabia contra mí. ¿Usted cree que acabándome a mí va a acabar con la Biblia? ¿Cree que acabándome a mí va a acabar con la palabra de Dios? ¿Cree que acabándome a mí va a acabar con Dios? Queridos amigos, piense, le digo yo, no me maldiga a mí, no me diga a mí, no me ofenda a mí, no me diga palabras vulgares a mí, porque si usted me está diciendo palabras vulgares a mí, no me las está diciendo a mí, sino que la está diciendo, y si usted está ofendiendo es al que me ha enviado a mí. Yo no soy sino aquí sencillamente un instrumento y un pobre perro muerto en este planeta y en este mundo, nada más eso. Yo voy a pasar, pero esta Biblia seguirá, porque el Señor dice que es eterna, y vendrán otros 1000, dice que donde hay uno ahora hablando de todas estas cosas, muy pronto habla 100,000 hombres hablando de estas cosas. Dice que admirados, aterrados, asombrados y confundidos oirán el testimonio que Babilonia es la iglesia católica que cayó por sus errores y sus pecados, porque rechazó la verdad que le fue enviada del cielo en los tiempos de Martín Lutero, cuando el Señor les mandó luz, y la rechazaron y la despreciaron y quisieron seguir en todo lo que es el paganismo, y la gente se va a ir de nuevo con el cuento y con el engaño y con la mentira y con la tradición de la parranda santa, queridos amigos, pero la gente no sabe de qué verdaderamente es lo que están haciendo. Van, como dice el Señor, entontecidos, embrutecidos, se echan el muñeco al hombro, se lo llevan. Eso no se lo inventó el papado, eso no se lo inventó Cristo, queridos amigos. Cristo no hacía procesiones, Cristo no rezaba rosarios, Cristo no invocaba a los muertos, Cristo no tenía santos ni santas. La Escritura nos dice aquí en el libro en el libro de Jeremías, nos dice el Señor en el libro de Jeremías, en el capítulo 10, oiga lo que nos dice el Señor en el capítulo 10 del libro de Jeremías, hablándonos de toda esa idolatría. Nos dice el Señor aquí, así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. ¿Qué son las costumbres? Vanidad, basura, cosas inútiles. Las costumbres de los pueblos son vanidad, porque leño del monte cortaron, obra de manos de artífices con buril. ¿Quién hizo todos esos muñecos, todas esas muñecas, todos esos crucifijos, todas esas muñecas? ¿Quién las ha hecho? Hombres, queridos amigos, adoren mejor al que hizo eso, al artista. A ese vayan, háblenle, pídanle, suplíquenle a ese que tiene ojos y ve, que tiene boca y habla, que tiene oídos y escucha, que tiene manos y puede palpar. Pero el Señor dice que estos muñecos y estas muñecas tienen ojos, le hacen ojos bonitos, pieles hermosas, pieles bellas, le hacen ropajes hermosos, más bonitos que los que pueden usar muchos hombres miserables en este planeta, pero dice que no tienen alma, no tienen espíritu, no tienen absolutamente nada en ellos, como nos dice el Señor aquí en el libro de Isaías, en el capítulo 44, en el versículo 9 y en adelante, dice el Señor: los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad. Los que hacen esas cosas son basura, son vanidad, dice el Señor. Y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. Esas muñecas que las llevan en anda, mire lo que nos sigue diciendo el Señor: las procesiones las inventaron fue en Babilonia. Vayan ustedes allá para que miren las procesiones en Egipto, cómo montaban allí al ídolo, cómo montaban a Faraón, que era considerado el hijo de Dios, y lo llevaban entre 12 hombres, de la misma manera como el Papa lo copió de allá de Egipto, cuando lo llevan los Cesari allá en los 12 hombres, al Papa sentado allí. Vaya a ver al Papa sentado en la silla gestatoria, póngalo en internet, Papa sentado en la silla gestatoria, para ver cómo lo llevan en la procesión. Eso no se lo inventó el papado, eso se lo inventó Satanás allá en Babilonia, y de ahí
pasó a Egipto, y de Egipto pasó a Medopersia, de Medopersia a Grecia, de Grecia a Roma, y de Roma al papado, cristianizado y disfrazado de cristianismo. Y es allá donde va la gente. Y dice el Señor en el capítulo 44, en el versículo 10 de Isaías, dice el Señor: ¿quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? ¿Quién? ¿Quién hizo esas imágenes? Dice: he aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados aún a todos los adoradores de esos muñecos. Y dice, sigue diciendo el Señor en el 45, dice el Señor aquí, hablando de las procesiones, dice: ¿a qué me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Isaías 46, 5. ¿Con qué vamos a comparar a Dios? Un Dios vivo, un Dios, queridos amigos, omnipotente, todopoderoso. Él es un Dios vivo, no es un muñeco, no es un pedazo de piedra, no es hecho por un hombre. Dice el Señor aquí: sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanza, alquilan un platero es el que trabaja el oro y la plata, lo alquilan para hacer un dios de ellos, se postran y lo adoran. Hágame una muñeca de oro, hágame la muñequita de oro con el niño en los bracitos, y se ponen a adorarla. ¿Quién la hizo? El platero, el experto en hacer estas cosas. Entonces nos sigue diciendo, se lo echan al hombro. ¿Cómo? Se lo echan a los hombros. La procesión, oiga la procesión. 800 años antes de Cristo fue escrito esto por el profeta Isaías. 800 años antes de Cristo, del paganismo que venía 1000 años antes de él, queridos amigos, 1500 años antes de él, de Isaías. Dice el Señor aquí: se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar. Allí se está y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde, ni libra de las tribulaciones. Son muñecos, son muñecas, son piedras, son palos, son lata, son basura, que dice el Señor. Dice el Señor, les dice: acordaos de esto y tened vergüenza, tengan vergüenza. No se monten en esas procesiones, en llevar ese muñeco para allí, para allá, en arrastrar esa muñeca para allí, para allá. Tiene ojos y no ve, tiene boca y no habla. Si caminara y si sintiera y si tuviera espíritu, pues échenla a andar y que vaya y los acompañe a ustedes también, y que haga bien o que haga mal para saber que es un Dios. Eso es lo que dice el Señor aquí. Dice: acordaos de estas cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante. Acuérdense del tiempo antiguo. ¿Qué ha sido eso? Basura. Y dice el Señor: acordaos de esto y tened vergüenza, volved en vosotros, vuelvan en sí, ya dejen de estar entontecidos, dejen de seguir embrutecidos, dejen de seguir infatuados. Eso dice el Señor en el libro de Jeremías capítulo 10, dice el Señor que toda esta idolatría, todo eso de la parranda santa, todo eso de los muñecos, de las procesiones, del culto a las imágenes y todo eso, embrutece. Por eso es que la gente no entiende. Entre más se involucre en eso, más se va a embrutecer, más se va a entontecer. ¿Usted sabe qué es entontecerse? Entontecerse es no distinguir entre lo que es y lo que no es. Y dice el Señor: se infatuarán. ¿Qué es infatuarse? Infatuarse, dice el Señor, es perder la razón. Se infatuarán. La gente ha perdido la razón, no distingue. Y yo adoro a mi muñeca y me muero en mi muñeca y me muero con mi muñeco, porque mi abuelito, mi tío, ellos no tuvieron la luz que usted tiene hoy. A ellos no se les permitió abrir la Biblia, a ellos no se les permitió conocer las leyes de Dios, que el segundo mandamiento dice, escrito está allá en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, el segundo mandamiento que lo quitó el Papa. El papado quitó el segundo mandamiento para que la gente no se diera cuenta de dónde había traído todo ese paganismo. El segundo mandamiento dice: no te harás imagen. No te harás imagen, dice el Señor, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Nada del cielo, que es decir, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Sol, Luna, estrellas, nada de lo que esté en el cielo nos podemos hacer imágenes, queridos amigos, ni nada de lo que esté en la tierra, hombres,
piedras, cosas, animales o plantas. Y de todo eso, el papado ha hecho cultos e imágenes. Miren nomás el Domingo de Ramos. ¿Qué van a llevar el Domingo de Ramos? El Domingo de Ramos, queridos amigos, van a llevar este día, ¿qué es lo que llevaron y qué es lo que sale a la gente a arrastrar? El domingo llevan a acabar con las palmas de cera, hacer un daño ecológico. Eso es lo que ha servido, es para eso, porque no sirve para absolutamente nada. El Señor prohíbe que no se haga eso melodrama. El Señor dice que Cristo murió, pero Él es vivo, hay que adorarlo ahora vivo, hay que obedecerle vivo, hay que hacer su voluntad ahora que está vivo, hay que entender y comprender qué es lo que Cristo está haciendo, en qué me beneficio yo de la obra de Jesús allá en el santuario celestial, en el cielo, queridos amigos. Eso es lo que nos dice el Señor. Mire, no te harás ninguna imagen de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas. Mire, esto lo quitó el Papa y la gente va y se le arrodilla ya a la Virgen, a la Virgen del agarradero, se le va y se le arrodilla ya a Santa Tal, para que le pida y le hablan, pero mudas, ¿por qué? Porque el Señor nos dice que son vanidad, que no tienen poder para hacer bien ni tampoco para hacer mal. Nos dice la historia entonces bíblica, la palabra de Dios, que no se inclinen a ellas, no hay que rezarles a ellas, no hay que hablarles a ellas, no hay que hacerles peticiones a ellas, hay que orarles a Dios. Y el Señor nos ha dicho allá en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 6 en adelante, dice el Señor cómo es que hay que hacerle las peticiones a este Dios vivo. Es un Dios vivo, no es un Dios de yeso, no es un Dios de lata, no es un Dios de palo, no es un Dios tallado, queridos amigos, en piedra. Es un Dios vivo. Dice, entra a tu cuarto y allí cierra tus puertas tras de ti, y allí vuestro Padre que está y ve en lo secreto te recompensará en público. Con Dios hay es que hablar en lo íntimo de mi vida. Es un Dios vivo, queridos amigos, y Él nos ha dicho que es a través de la oración y de la súplica a Él como nos podemos comunicar de manera sin ningún tipo, queridos amigos, de perturbación con Él. Dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso. Al Señor le da celos cuando ve al hombre, a la mujer tirada allí a los pies de ese muñeco, haciéndole culto y admirando y dándole venias y honras a ese muñeco y a esa muñeca. Dice que el Señor le da celos. ¿Por qué? Porque Él es el creador de cada criatura y de cada ser, y cuando Él ve a los hombres habiendo y entregando y dándole la adoración que debería de ser para Él, y la honra y la gloria para Él, la ve dándosela a un tiesto, a un pedazo de yeso, a un pedazo de madera, a un pedazo de fibra de vidrio, lata o bronce, oro o plata o lo que sea. Dice que a Él le da celos, un Dios celoso, que visita, dice, la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. El Señor nos dice que Él va a visitar ¿qué? La maldad de esos padres que le enseñaron a adorar a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen. Papá, mamá, hijo, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo y chonzo, hasta allá esas generaciones, dice el Señor que las va a visitar. Por eso es que vemos tanta gente sufriendo y padeciendo en este planeta. ¿Por qué? Por la idolatría, y lo que viene va a ser peor. Pero dice el Señor aquí mismo, en el segundo mandamiento de de Éxodo 20, 4 al 6, dice, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Hace misericordia a 1000 generaciones de los que me aman y guardan mis mandamientos, para decirnos la eternidad, para decirnos el bien siempre, o el irles bien para siempre. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Entonces, el papado, ¿de dónde trajo todo ese paganismo? Oiga, voy a leerles aquí solo una pequeña lista que salió publicada en esta revista. Dice, en el año 300, oración por los muertos y la señal de la cruz. Se la inventó en el año 300, después de Cristo. Todo esto es después de Cristo. Nada de esto Cristo lo enseñó, ni nada de esto Cristo lo impuso, ni nada de esto Cristo mandó a sus apóstoles que enseñaran, ni nada de esto los apóstoles le inculcaron a la gente. Esto lo inventó fue el sistema romano papal, trayéndolo todo del paganismo romano. Toda esta lista se practicaba en el paganismo romano. En el año 375
321 dice que se impusieron las leyes de observancia del domingo, cuando hablamos con el emperador Constantino. En el 375, veneración de los ángeles y santos muertos y el uso de imágenes. En el 394, celebración diaria de la misa pagana. Oiga, la misa es pagana. En el año 400, cuando yo le diga el número, es el año en que se impuso esto. En el 400 comienza la persecución de los observadores del sábado. En el 431, exaltación de María llamándola Madre de Dios. Era la diosa de allá, Diana, la de los Efesios, Astarte, Astaró, que hablaban los paganos. Le cambiaron el nombre por María y le dieron el título de Madre de Dios. Dios no tiene madre, queridos amigos. Dios es eterno. Él dice que Él no tiene papá, ni mamá, ni genealogía, ni tiene principio, ni fin de días. ¿Cómo va a tener madre de Dios? Eso es paganismo. Sí había una que se llamaba la Madre de Dios dentro del paganismo. Todo eso para atraer ¿a quién? A los paganos, su dote, su platica, sus templos, todas esas riquezas para expandirse, para extenderse, para ganar poder, para ganar influencia. Todo eso es el paganismo del sistema romano papal. En el año 450, sentencia de muerte para los observadores del sábado. En el 500, los sacerdotes se visten en forma diferente, oiga, de negro. Se ponen el vestido negro, que era el vestido que usaban los sacerdotes de Baal, como vivían haciendo sacrificios a Baal todo el día, entonces vivían todos tiznados, y para ya ahorrarse el tizne y todo eso, entonces se hicieron vestidos negros. De allá trajo del culto a Baal, al dios Sol, el culto. Cuando vean un cura vestido de negro por ahí caminando, diga, ya va un sacerdote de Baal. Es el culto a Baal y ese es el Dios que ellos adoran, porque era el culto a Baal en el domingo. Entonces dice que en el 526 la extrema unción, oiga, la extrema unción, ¿de dónde la trajeron? Del paganismo. En el 593 la doctrina del purgatorio. En el 600 el uso del idioma latín solo en la oración y en el culto, y en oraciones dirigidas a María, a santos muertos y a los ángeles. En el 607 se usa por primera vez el título de Papa u Obispo Universal. Oigan, en el 607 surge lo del Papa, 607 después de Cristo. En el 709, versar los pies del Papa. En el 750, poder civil concedido al Papa, oiga, de mandar a matar y a hacer todo y deshacer con la gente. En el 786, adoración de la cruz, de las imágenes, de las reliquias y de los huesos de los muertos. En el 850, sale aquello del agua bendita. En el 927 el colegio de cardenales. En el 965 el bautismo de las campanas. En el 995 la canonización de los santos muertos. En el 998 el ayuno los viernes, y en la cuaresma, esa es otra cosa bien interesante. La cuaresma debería de ser después de la muerte de Cristo y no antes. Que fue el Pentecostés. En 1079 se funda el celibato, ahí se impone el celibato traído del paganismo. En el 1090 el rosario y el rezo mecánico, traído del paganismo también. En el 1184 la Inquisición, queridos amigos, matar a todo el que no piense como el Papa, matar a todo aquel que no haga como el Papa. En el 1190 venta de indulgencias. En el 1215 la confesión auricular de hombre a hombre. En el 1220 adoración de la hostia. En el 1229 la Biblia oficialmente prohibida a los laicos. En el 1251 el escapulario. En el 1414 el vino de la Santa Cena se le prohíbe a la gente, solo hostia, el vino se lo toma el cura y nada más. Es tremendo. En 1508 el Ave María dicho en el rosario, se inventan esa oración. En el 1524 fundación de los jesuitas para matar y destruir a todo el que siga la reforma de Martín Lutero. En 1545 se declara que la tradición tiene igual autoridad que la Biblia. La Biblia sale de circulación y viene la tradición de los padres. En 1546 agregan oficialmente los libros apócrifos. En 1854 se proclama la Inmaculada Concepción de María. Bueno, queridos amigos, eso es una lista inmensa, todo traído ¿de dónde? Del paganismo. Por eso dice el Señor, salid de ella, pueblo mío, para que no tenga parte en todos estos pecados, en todo este paganismo, en todas estas iniquidades, en toda esta inmundicia, y para que no se hagan partícipes, para que no tengan parte en sus pecados, en toda su maldad y en su iniquidad,
porque el Señor se ha acordado de sus iniquidades. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Por eso el Señor dice que el papado existirá hasta el último día que esté en esta tierra, porque ha engañado al mundo, ha hecho beber de todas estas doctrinas del paganismo. Y dice el Señor entonces que va a enfrentarse el misterio de la piedad, el Dios que se hizo hombre, se humilló y se hizo hombre, enfrentado al misterio de la iniquidad, el Papa que se ensalza y se enorgullece y se exalta delante de Dios y se hace Dios. Esa es la historia que no nos han querido contar y que siempre nos han querido ocultar. Quiero decirle, querido televidente, conozca la historia profética y compárela con las profecías de la Biblia. Te la envío totalmente gratis. Traigan los niños, traigan los jóvenes, abran la Biblia, oren al Señor, pídanle sabiduría para entender todas estas cosas, porque lo bueno de todo esto es lo malo que se está poniendo. Te envío gratis la historia profética. Quiero desearles una buena y feliz semana. Soy Jorge Luis Garay. Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. algo en los ternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo. Llegó a Colombia la pulsera biomagnética Energy, una joya saludable en acero inoxidable. Unisex. Bienvenidos.